Vamos a iniciar el evento que en un inicio tiene como objetivo analizar lo sucedido el pasado domingo en las elecciones del 28M. Pero ha sucedido algo extraordinario que supongo que no sabréis, y es que hay elecciones en julio y el 23 de julio volvemos a las urnas y está ligado este evento con lo que sucedió en las municipales. No lo podemos desligar porque ha sido un acto consecuencia de los resultados del 28M, ¿no? Del 28 de mayo. Para mí es un gusto, de verdad es un honor estar moderando este panel. Me parece un panel de lujo con personas que han estado en primera línea de las campañas electorales locales y regionales y consultores políticos, consultoras políticas de alta trascendencia en Iberoamérica. Voy a presentarlas. Este evento lo organizamos con SIG Business School, que nos aloja en su casa, la Asociación de Comunicación Política y todos sus socios que están también conectados por streaming. Un saludo. Y la institución educativa ALEF, que es la institución que forma a líderes políticos y que tiene sus programas de posgrados aquí en SIG Business School. El posgrado en Marketing y Comunicación Política y el posgrado en Gestión de Gobierno y Tecnología, ¿no? Que son los dos posgrados que auspician esta mesa de análisis. Es un gusto contar con Verónica Crespo, directora de la revista de ACOP, y para nosotros es un honor que sea la representante de la Asociación de Comunicación Política porque prácticamente ha hecho toda su trayectoria, toda la vida de la asociación prácticamente, y el ahora compartir panel y mesa de análisis desde la consultoría pues resulta un verdadero gusto. Así que bienvenida, Verónica. También contamos a mi izquierda con otra Verónica, Verónica Fumanal, politóloga y socióloga y consultora política en estas elecciones en primera línea. Así que nos puede contar de primera mano cómo se han dado las elecciones regionales aquí en España. Procedo a mi derecha con María García Pizarro. Ella es vicepresidenta general primera de la Unión Iberoamericana de Municipalidades. Y es muy importante que tengamos esa visión pausada de qué es lo que sucede después de las elecciones. Es decir, una vez que las campañas electorales llegan a su fin, llegamos al primer día de gobierno. Y la gobernabilidad, los pactos, la posibilidad de gestionar un gobierno local es el tema por el cual hemos recurrido a la mejor referencia, que es la Unión Iberoamericana de Municipalistas. En streaming tengo el gusto de presentar a Antonio Sola. Antonio Sola es consultor político. Tengo el gusto de decir que he podido trabajar con él en mis inicios y que lo he aprendido en consultoría política. También viene de la experiencia con Antonio. Es presidente de la Fundación Liderar con Sentido Común, quien después nos acompañará será el director de la Fundación Liderar con Sentido Común, que es Miguel Molina, que también está en el back office de la escenografía, que nos acompañará después en la ronda de preguntas y en el diálogo que abriremos para el análisis de esta mesa electoral. Como pueden ver, es una mesa de primer orden, de primera lid, con los primeros espadas de la consultoría política en Iberoamérica, y para mí es un honor iniciar esta sesión hablando primero de la profesionalización de la consultoría política. Hace varios años, vamos a decir un par de décadas, la profesionalización no estaba en las campañas electorales y tampoco en la comunicación política. Se gestionaba por instinto, la comunicación se realizaba por sensaciones o por quien más o menos sabía de redes sociales y se encargaba la comunicación digital. Ahora esa profesionalización no solamente lleva consigo posgrados como los que ofrecemos desde la institución educativa ALEF y ESIC, sino también desde asociaciones como la Asociación de Comunicación Política, que profesionaliza a la consultoría generando unas bases, unos códigos éticos, unas referencias a las cuales atañirnos como consultores políticos, ¿no? Por lo tanto, en esa profesionalización
dejo a Verónica Crespo, que nos va a dar una pequeña introducción de por qué ahora en esta mesa de análisis tenemos un contenido técnico que podemos analizar y no es simplemente un sentir subjetivo de lo sucedido, ¿no? Así que muchas gracias, Verónica. Gracias Gabriela. Gracias a todos por asistir, a LED y a ESIC por organizar esta sesión. Tengo que decirles que siento cierto pudor de representar a COP cuando tengo en esta mesa a Verónica Fumanal, que ha sido la presidenta durante 4 años. Pero bueno, hoy me toca excusar la presencia, la asistencia de Óscar, que es el presidente en este momento, y voy a ocupar su lugar y poder explicaros algunas cuestiones referidas a esto. Hace justo 2 meses yo visité estas instalaciones porque se celebraba un evento que era la presentación, la inauguración del proyecto educativo ALEP. Y hoy ALEP es un actor más en el ecosistema de la comunicación política de este país. En ese sentido, podemos decir que es una excelente noticia y que habla de la salud de nuestra profesión, porque al fin y al cabo que vayan aumentando el número de instituciones que se dedican a la profesionalización es indicativo de que cada vez hay más personas, hay más políticos que están convencidos de que nuestro trabajo tiene que ser profesionalizado y no, como decía Gabriela, tiene que venir por parte de afiliados políticos o por gente que por intuición lleve a cabo una campaña electoral. Y muchos de nosotros todavía seguimos sufriendo que gente, conocidos, amigos, nos dicen en ocasiones: ¿te dedicas a la comunicación política? ¿Y en qué partido o de qué partido eres? Parece que tienes que estar dentro de unas siglas políticas para dedicarte a esta profesión. Y seguramente cuando le dices que no perteneces a ningún partido político, lo siguiente que te dirán es: afíliate, que te irá mucho mejor. Pues bien, parece que poco a poco en la profesión vamos superando este escollo y ello ha sido gracias al esfuerzo de consultores y académicos y aquí en este país gracias también a que en 2008 un grupo de académicos, personas relacionadas con la comunicación política, decidieron crear la Asociación de Comunicación Política, ACOP. Y hoy ACOP es un foro de conversación donde tanto académicos como consultores ponemos en común teorías, avanzamos, implantamos metodologías y es un foro de diálogo que al fin y al cabo nos nutre a todos. Y hablo de ACOP, hablo de la asociación y no puedo dejar de hablar de la revista, porque yo dirijo la revista de ACOP, es la niña bonita de la asociación durante muchos años y de manera mensual hacemos una publicación que podéis acceder en nuestra página web, en acop.es, y de esta manera podéis acceder en abierto a todos los contenidos sobre la actualidad del sector, sobre innovaciones, etcétera, etcétera. Así que bueno, os invito a visitarla. En el propio ADN, por ya cerrar un poco esta introducción, en el propio ADN de ACOP y también de la revista está la colaboración, está el sumar nuevas voces, así que desde aquí os invito a que nos conozcáis, pero también a que podáis animaros a colaborar en todo lo que hacemos. Y con esto devuelvo la palabra a Gabriela y comencemos con el debate. Pues bueno, vamos a arrancar el debate y esto va a ser como un ping-pong porque al coorganizarlo va a arrancar Verónica Crespo con una reflexión en la que la estructura va a ser la siguiente. Vamos a tener una reflexión de cada uno de nuestros ponentes sobre lo sucedido el 28M y luego plantearemos unas preguntas en las que queremos entrar a un debate, a una mesa de análisis de lo sucedido, ya con miras a lo que sucederá en julio también y cuál es la repercusión de lo sucedido con lo que sucederá en las generales. Doy paso a Verónica Crespo para estos minutos de análisis. Muy bien. Bueno, yo he pensado una serie de claves que han tenido presencia en esta campaña electoral del 28M. Recordamos que hemos estado en unas elecciones autonómicas y municipales. No han sido unas elecciones nacionales, aunque el voto ha sido en clave nacional y eso sobre todo nos lo ha mostrado el resultado de las urnas, que ese intento del Partido Popular por establecer un relato antisanchista o un relato con o sin Pedro Sánchez, al final ha sido lo que se ha establecido en el marco principal.
Pero dejando a un lado lo que ha pasado, que llevamos 3 días analizándolo y seguro que en radios, televisiones, prensa habéis visto mucho análisis y mucho comentario y mucha interpretación también, me gustaría, en clave puramente de comunicación política, establecer algunas variables generales. En primer lugar, creo que hemos asistido a una campaña donde la tiranía de las encuestas ha sido protagonista. Ha habido una guerra absoluta. Si un día aparecía una encuesta a favor de unas formaciones, al día siguiente tenías otra publicación con una encuesta en contra. Y en este sentido, las encuestas, más allá del propio hecho informativo o de medir la opinión pública, se ha establecido el hecho de que van a hacer una interpretación, es decir, van a orientar a la opinión pública, van a intentar orientar esta opinión pública. En segundo lugar, bueno, y atentos a las semanas que vienen ahora, porque si hasta ahora hemos visto encuestas, pues vamos a ver muchísimas más, ¿no? en ese sentido. En segundo lugar, os decía, democratización de las técnicas de investigación. ¿Y a qué me refiero con esto? Si hace unos años, pocos años, las técnicas de investigación para conocer el estado de la sociedad, para poder segmentar a la ciudadanía, solamente estaban al alcance de los grandes partidos políticos o de las grandes campañas, especialmente eso lo hemos visto mucho en Estados Unidos, creo que en estas municipales y autonómicas se ha democratizado. Es decir, que todos los partidos, grandes o pequeños, todas las campañas municipales o autonómicas han podido tener a su disposición herramientas de investigación para analizar a sus ciudadanos. Y en este sentido, creo que ello ha contribuido a hacer unas campañas mucho más profesionales donde la segmentación ha sido fundamental. Conocer los grupos de edad, conocer los temas que preocupan a la ciudadanía por determinados segmentos. Y eso ha contribuido, a su vez, a mejorar el mensaje, a personalizar muchísimo los mensajes y a mejorar esos mensajes que desde las diferentes formaciones se han podido emitir. En ese sentido, creo que técnicas de investigación como la encuesta, pero también el análisis de los datos que da la encuesta, ¿no? Más allá del propio resultado, cruzado con otras técnicas cualitativas, han sido realmente útiles en buena parte de las campañas más profesionales, pero que ha estado esta tendencia al alcance de todos. Por hablar de algunas técnicas concretas, podemos decir que el vídeo ha sido el gran protagonista de la campaña. Si ya lo era, ha sido todavía más. Vídeo en formato vertical, vídeos cortos para consumir de manera fast food. Vemos muchos vídeos, nos olvidamos rápidamente, pero eso va impregnando poco a poco como una lluvia fina. Y me quedaría con algunos ejemplos. En concreto, ha habido una campaña en Huelva donde la coalición de izquierdas, liderada por Mónica Rossi, publicó un vídeo que se llamaba Que la esperanza vuelva. Jugaba con que la esperanza vuelva y con la esperanza vuelva. Y en este sentido ha sido unas publicaciones que han trabajado muy bien la técnica del storytelling, es decir, de contar aquel mensaje que tú quieres trasladar utilizando una historia personal donde ha participado la familia, donde ha participado el núcleo más cercano de la candidata. Yo os invito a que lo veáis porque me ha parecido un ejemplo bastante interesante. Por seguir un poco más, presencia masiva en TikTok, mejor o peor hecha, eso ya para opiniones, hemos visto de todo, y un intento de llegar a un electorado menos habituado a la política con nuevos formatos. Hemos visto muchas listas en Spotify con un intento de transmitir valores relacionados con la música, con un intento de acercarnos mucho más a los jóvenes. Aquí, hablando de la música, no puedo dejar de nombrar el Ganas de Isabel Díaz Ayuso, que al principio pues quizá a algunos consultores les gustó más o menos, pero que ha tenido un efecto realmente fuerte, sobre todo en TikTok, relacionado con influencers jóvenes, con personas muy jóvenes que lo han sacado, esa canción la han sacado del ámbito político para llevarlo a otros ámbitos. Entonces, en ese sentido, creo que ha sido una acción que ha funcionado realmente bien.
Sigo un poco más. Otros ingredientes de estos vídeos, de estos formatos audiovisuales. La cercanía, fundamental. La autenticidad, no podemos decirle a un candidato que haga algo en lo que no se sienta cómodo, eso se nota y en esta campaña hemos tenido también muchos ejemplos, así que hay que pensar mucho en el candidato, en cuáles son sus características para que ese formato que tú quieres mover o que quieres utilizar vaya en consonancia y en sintonía para poder transmitir esa autenticidad. Y sobre todo yo me quedo con algo que es la calidad y parece que a veces la damos por hecho, pero en esta campaña hemos asistido a acciones de comunicación con más o menos calidad, más o menos profesionalizadas. En ese sentido, a mí siempre me gusta decir que es mejor hacer 2 cosas que 4, pero vamos a hacerlas muy bien. Entonces, el cuidado fundamental, el cuidado de las imágenes, de las fotografías, vídeos que estén perfectamente, técnicamente muy bien hechos. Creo que es forma, pero eso también pasa a ser fondo de la campaña y que ahí también se marca una diferencia. Y bueno, sobre esto hemos visto de todo en esta campaña, como os decía, hemos visto ocurrencias, hemos visto muchos juegos con los nombres de los candidatos más o menos acertados, hemos visto bailes donde esa autenticidad quizá no se trasladaba de la manera más adecuada. Pero yo con esto ya cierro, doy la palabra a mis compañeras y seguimos debatiendo. Muchísimas gracias, Verónica. Los ejemplos son no solamente acertados para cada técnica, sino acertados para mencionar que están muy bien segmentados, ¿no? La difusión de, hablando de la campaña de Isabel Díaz Ayuso, para que nos siguen por streaming y son de otros países, se difundió la canción en el que el ritmo es pegadizo, y aparte la palabra llevaba a pensar en la mayoría absoluta, que era lo que buscaba Isabel Díaz Ayuso, y en las ganas al final que te impulsa movilización, ¿no? Les invito a partir de lo que ha dicho Verónica a buscarlo, aunque le demos más difusión, ahí va, más visualizaciones, para buscarlo y verlo como ejemplo también. Y dentro de las casualidades de jugar con las palabras también está el ejemplo que se ha hecho viral de las pancarteles de las candidatas en Toledo, en la que tenemos a Milagros por la parte del PSOE y justo la cartelera de al lado la ha comprado el PP y ha puesto hechos, no milagros. Y en la pancarta de la derecha venía Milagros, que era la candidata del PSOE, ¿no? Entonces hemos visto cómo también hay unas ocurrencias, pero que están segmentadas, es decir, esta cartelería no estaba puesta al azar, estaba puesta exactamente en puntos que tenían un objetivo concreto durante el electorado, ¿no? O sea, enfocados al electorado. Lo dicho, Verónica Fumanal, politóloga, socióloga, es presidenta de ACOP también, así que estamos varios miembros de ACOP. Les comentaba hace un ratito que 2 más y hacíamos una asamblea, una asamblea en este momento, pero para mí es un gusto poder escuchar también de primera mano a Verónica, que ha sido consultora política en estas elecciones. Así que, Verónica, te escuchamos. Bueno, un placer estar en esta mesa tan colorida. Hoy tenemos a Antonio, que es la cuota. Un beso para ti, Antonio. Eso es. Y encantada de estar aquí. Bueno, yo he escuchado a Verónica con muchísima atención, pero lo siento, traigo el contrapunto. Y les diría yo que en esta campaña, las campañas han funcionado más bien poco, porque realmente no hemos visto, ¿no?, diferencias sustanciales entre unas campañas y otras, y campañas que estaban muy elaboradas, muy segmentadas, sobre todo más las del Partido Socialista, ¿no?, que intentaban regionalizar o municipalizar campañas, que se hablara sobre la gestión de cada candidato. Mira, por ejemplo, ¿no?, la campaña en la Comunidad Valenciana, ¿no?, se hablaba del presidente, ¿no? Pues querían hablar sobre el presidente de la Comunidad Valenciana, presidencializando esa campaña. O podemos hablar como en Aragón, Lambán, ¿no?, también quería que se hablara sobre Aragón. En Extremadura, ¿no?, el eslogan del PSOE era en Extremadura, por Extremadura, para Extremadura.
o el alcalde de Sevilla, ¿no? Que era uno de los feudos importantes a salvar por el PSOE, ¿no? Que se decía ahora Sevilla, ¿no? Es decir, había una apelación directa, constante al elector de vamos a hablar de lo que se trata en estas elecciones. Luego ustedes ya valorarán y votarán si Pedro Sánchez o no tiene que ser el presidente del gobierno. Y sinceramente eso no ha funcionado. Creo que los resultados electorales y cómo son transversalmente iguales en casi todo el territorio nacional, a excepción de las comunidades históricas como Euskadi o Cataluña, hablan de una oleada, de una victoria del Partido Popular en tanto en cuanto la narrativa ha sido la de ustedes quieren quitar a Pedro Sánchez, pues la primera patada désela en el trasero de Chimo Puig, en el trasero de Guillermo Fernández Vara, en el trasero de Lambán. Y las únicas plazas que ha aguantado el PSOE en esta ocasión han sido plazas muy consolidadas, alcaldes, alcaldesas con muchísima solera. Estamos hablando de Abel Caballero, que incluso con esas luces que llegaban hasta Nueva York ha perdido un escaño. Estamos hablando de, por ejemplo, Núria Marín, ¿no? En el Hospitalet de Llobregat, con una mayoría absoluta tremenda, con bueno, muchísimos años de gestión, que también ha perdido la mayoría absoluta. O estamos hablando del mismísimo Paje, ¿no? Que en la cara de Pedro Sánchez le dijo con Bildu, ¿no? Haciendo el ejercicio seguramente de alejamiento político más bestia y más brusco que se puede hacer, que es con tu jefe sentado delante de ti en tu mitin. Eso tenemos aquí a Fernando Maillo, que seguramente no se ha visto nunca, porque eso es algo tremendamente brusco en un partido político y fueron apenas 800 votos los que lo han salvado de la quema. Por lo tanto, yo que vengo del mundo de la consultoría política, llego a unas reflexiones que es que nuestro trabajo, si lo correlacionamos con el tiempo, tiene mucha más importancia al inicio de todo cuando planteamos de qué va en esta campaña e intentamos imponer cuál es la pregunta de la campaña. Y creo que en esta ocasión, seguramente fruto de las circunstancias, seguramente fruto de un trabajo profesional bien hecho y de, digamos, también un clima de opinión favorable, eso han conseguido asentar la pregunta de campaña de una forma muy estable y muy consolidada, que es ustedes quieren a Pedro Sánchez, sí o no, pues díganselo a sus alcaldes y a sus representantes autonómicos. Así que muy segmentada, mucha creatividad, sí, pero lo cierto es que creo que todas esas cuestiones han funcionado relativamente poco. Así que esta sería mi primera reflexión. Como vamos un poco justos de tiempo y me apetece mucho escuchar a mis compañeros, yo creo que luego es mucho más interesante que abramos un debate sobre las cuestiones específicas. Perfecto. Pues ya en principio tenemos debate. Ha habido campaña local, no ha habido campaña local, así que de arranque empezamos con buen pie. Me gustaría dar paso a Antonio Sola en streaming. Nos acompaña desde Buenos Aires, así que muchísimas gracias, Antonio, por la conexión, por compartir con nosotros este tiempo. Y obviamente su visión es importante porque ya no solamente es un consultor político español que ha trabajado en contexto latinoamericano, sino vive las campañas, tiene más de 500 campañas en su haber, vive las campañas desde otro punto de vista, que es en esa combinación latino-española, iberoamericana, latina, que combina mucho distintas formas de hacer campaña totalmente. Yo la primera vez que escuché hablar de un puerta a puerta en España fue a Antonio Sola y la gente le decía, ¿un qué? ¿Un qué? Entonces, para mí es un gusto escuchar a Antonio Sola y muchas gracias por tu tiempo y reflexión. No, al contrario, Gaby, es un placer. Qué lindo estar acompañado por o acompañar a las Verónicas y a María, la verdad, y después a Miguel también. Para mí es un alto honor estar, como te dije antes de que empezáramos, Gaby, cubrir la cuota masculina en este escenario. Me parece maravilloso. Lo primero que quiero decir es que, siguiendo las palabras de Verónica, Humanal, con la que comparto plenamente la lectura, es que estamos viviendo un cambio de ciclo y los cambios de ciclo son aplastadores. La campaña ha sido un referéndum sobre Pedro Sánchez sí o no, y no hay mucho más. Me parece que las campañas han vivido
o han nadado en la mediocridad de, digamos, este cambio de ciclo que, como ha pasado en Ecuador muy recientemente, como está pasando en Argentina o acaba de pasar en Paraguay o en Liberia, que está sucediendo en este momento, Sudáfrica, campañas donde estamos trabajando en este momento, en donde los cambios de ciclo son muy difíciles, digamos, de detener. Y eso es lo que yo creo que ha pasado en España. Pedro Sánchez, sí o no, referéndum contra él o a favor de él. Eso es lo que hemos vivido en la campaña. Como bien dice Verónica, probablemente muy bien instalado por un partido, por el Partido Popular, etc. Lo segundo que creo, como conclusión, es que estamos como nunca antes al 1000% viviendo la era de lo que nosotros en la Fundación hemos denominado politictainment, la política del entretenimiento, una política que compite contra sí misma y contra el entretenimiento para estar en el entretenimiento. Esa política no solo es en España, se está imponiendo en otros países muy fuertemente. En Estados Unidos llevan ya algunos años más, en algunos países de África, en Europa viene instalándose con cierta fuerza y en España, que no puede ser menos, quizás con algo de retraso, se está terminando de instalar. La politictainment vista como política de entretenimiento es un hecho y está enmarcada en lo que yo denomino las emocracias, que es la dictadura de las emociones en las campañas electorales fundamentalmente, o las democracias que tenemos en nuestros países. Por cierto, unas democracias que cada día son más estrechas para el futuro tan grande o promisorio que tenemos. Es realmente duro, digamos, como profesionales de esto, vivir lo que nos está pasando, pero cada día está más aguda la enfermedad que nuestros sistemas están viviendo. Y eso tiene que ver con los dos puntos siguientes. A mí me parece que estamos viviendo no solo en España, en otros países, aquí en Argentina, donde yo me encuentro, es un hecho clarísimo, la crisis de los extremos ideológicos. No hablo de Vox, no hablo de Podemos, no, crisis de las ideologías. Cada día son más prácticos los votos que, digamos, horizontalizan las decisiones de los electores, a los que, por cierto, cada vez cuesta más medirlos con los instrumentos de medición que hoy tenemos. Cada día fallan más las encuestas porque cada día sabemos menos de nuestros electores. Las herramientas que tenemos ya son muy viejas y no están sirviendo para orientarnos en las campañas electorales. Mi cuarto punto sobre esto es que, derivado de esta vorágine que estamos viviendo en nuestros sistemas, en nuestros países, lo que estamos también viviendo es una gran victoria de la abstención en la mayoría, no solo en España, en la mayoría de los países de Europa, que cada vez vota menos gente, pareciera que vota menos gente. En Madrid subimos 1 punto y pico, pero en términos generales 12,7 millones de españoles no fueron a votar el 28 de mayo, me parece que es una cifra gigantesca. Y por lo tanto las victorias son muy exiguas y creo que los políticos y los profesionales del marketing político tenemos que repensar esto. Y esto me lleva al último punto y con esto me callo. Creo que estamos viviendo claramente una profundización de la crisis del sistema político electoral en nuestros países, desde luego en España, y del sistema político democracia, llamado así, democrático, también en nuestros países, que nos obliga en algún momento, después del 23J, después de que pase toda esta vorágine, no solo en España, también en otros países, a repensar lo que vamos a hacer con nuestras democracias, ¿no? Porque están cada día más agotadas. Son mis primeros 5 puntos para esta bonita experiencia con vosotros. Muchísimas gracias, Antonio. Parece que nos escuchaste cuando estábamos hablando abajo, justo antes de subir, que mencionábamos estos puntos como las crisis y los grandes desafíos a los que se enfrenta ya no solo la profesión, que necesita nuevas herramientas, sino la ciudadanía, que necesita unos nuevos canales de expresión, o sea, unos nuevos canales que a lo mejor ya la movilización del voto a lo mejor ya se nos ha quedado corta, y el repensar ahora pues democracia, sistemas políticos, a los partidos y a quienes nos gobiernan, a lo mejor da hasta un poco de vértigo o pereza, no lo sé, el volver a diseñarlos, ¿no? Y me viene muy bien el tema tratado porque una vez que hemos ejercido el derecho democrático del voto, el día después en el que ese cargo público tiene que negociar con otras fuerzas políticas, que los políticos tienen la responsabilidad de gestionar, porque desde el primer día esa negociación es una gestión propia de la región y de la ciudad. Ya no está en juego la campaña electoral, sino la gestión municipal y regional, ¿no?
el verlo como una campaña o como una segunda fase de una campaña electoral, para mí, y esto ya es opinión, es un error, porque para mí ya has ganado y ahora hay que gestionar. O este número de escaños ha entrado en las ciudades y ahora es el momento del día 1 iniciar a gestionar, ¿no? La campaña terminó el día en el que se plantearon los resultados. Y una vez que empieza la gestión, la importancia de esos gobiernos locales, la gobernabilidad que se vive aquí en España, para quienes nos acompañan de fuera, incluso a nivel municipal, los gobiernos son parlamentarios, por lo tanto no es un ganar o perder como estamos acostumbrados en Latinoamérica, ¿no? El que ganó tiene todas las alcaldías y todas las concejalías y el que perdió se va a su casa tranquilamente. Aquí pues nos vemos las caras todos el día siguiente en el Parlamento y tú me dijiste tal, pero el día siguiente pues nos toca vernos y negociar, lo cual en un sistema parlamentario, además de la negociación, pues permite un eje de gestión y político desde el minuto 1. Y aquí contamos con una voz referente en el tema de gestión local, de cooperación internacional también. Para mí es un gusto contar con María García Pizarro, vicepresidenta general primera de la Unión Iberoamericana de Municipalidades. Así que un gusto, María, contar contigo. Muchísimas gracias, Gabriela. La verdad que, compañero, me siento como muy bíblica, ¿no? María y las dos Verónicas, ¿no? O sea, es un momento como una combinación bastante sui generis. Efectivamente, yo vengo a traer otra voz, ¿no? Que es la voz de que yo tengo que gobernar, yo tengo que gestionar la gobernanza, la ciudadanía, eso que se llama la fiesta de la democracia, luego cómo se traduce en el día a día, ¿no? Y ahí empieza la palabra que ha aparecido en algunas explicaciones, que es la palabra crisis. Si a la crisis económica le tenemos que unir una permanente crisis electoral que existe en América Latina y que también traslado a Iberoamérica. Nuestra función, nuestro trabajo se centra en Latinoamérica, América Latina, el Caribe, Iberoamérica, y durante el 2023 se une, se precede y va a ser acompañado de un ciclo de constante proceso electoral, lo cual me lleva a la pregunta de la gobernanza que me sugerían en el debate, ¿no? De la capacidad que tiene de gobernanza cuando nuestros dirigentes están en una constante campaña electoral, ¿no? En una constante que se va enlazando como hemos vivido a partir de ayer a las 11 de la mañana, ¿no? Y claro, este conjunto de crisis que están viviendo, piensen por ejemplo en el que en el América Latina desde el 2015 está observando una serie de cambios. Y hay una pregunta que está en el tablero y es respecto de que esos cambios que están produciendo desde 2022 en ciertos países de América Latina, si realmente es un cambio político o es un cambio de castigo al voto que va en este factor de castigo al que gobierna en el ámbito local o en el ámbito regional. Tenemos nuevos desafíos en la agenda global y me voy a centrar en 3 fundamentalmente que inciden en lo que estamos tratando y en esto que quiero expresar de esa dificultad de la gobernanza y esa democracia debilitada o difusa en muchos aspectos. Inestabilidad y descontento social, fractura y atomización de los movimientos y reivindicaciones y autoritarismo bajo presión. Fíjense todo lo que pueda señalar. En el 2022, más de 90 países han registrado movilizaciones. Más de 90 países, que se caracterizan por mucho más pequeñas, mucho menos violentas, que se les hace menos caso, son menos reivindicativas, con menos resolución, y la violencia se establece o se introduce dentro de los organismos y los espacios de decisión. Hay una mayor violencia dentro del espacio político. En América Latina se ha centrado en temas como los precios, los suministros, el tema de la inflación, el tema del paro. Mi compañero que está en Argentina, ¿qué le estoy diciendo? Que lo está viviendo allá en primera fila. Y España está dentro de los 10 países en los que se ha producido en los últimos 10 años un mayor descontento y una mayor sensación de conflicto político. Un conflicto político entre los diferentes partidos. Hay descontento, hay desagrado. Hay una percepción de que el voto no sirve para elegir. Y eso sucede en América Latina. Hay una constante pérdida de interés por votar, una menor participación política y un mayor incremento de la abstención. Países en los que en este momento están con grandes interrogaciones respecto de si merece la pena votar. Yo como ciudadana, ¿realmente voto? ¿Mi voto decide? Es la pregunta que está en el candelero. Además, hay un aspecto del tema de la comunicación que se ha señalado
en varios puntos, y es que si bien en el 2011 había 5 países en el mundo con situaciones especialmente delicadas en temas de libertad de comunicación y libertad de prensa, en este momento, en 2021, se habían registrado 35 países. Por lo tanto, tenemos menos interés, menos información, con una presión de estas encuestas que nos llevan a pensar si son encuestas que realmente nos aportan o nos quieren conducir o nos quieren llevar al lugar que ellos deciden. Hay una auténtica involución de la democracia y eso me afecta porque no puedo gobernar bien. Hay una involución de la democracia e incluso hay una gran proliferación de aspectos que están vinculados con mecanismos no democráticos. Fíjense que en el año 1989 el 16% de los países eran no democráticos, pero resulta que en el 2021 esta cifra se ha elevado al 45%. Países que viven en democracias no perfectas, defectuosas o autoritarismos. Y esto genera un espacio de cuestionamiento. De nuevo, entro en crisis. Como ven, mi palabra es la crisis. Hay una necesidad auténtica por parte de los ciudadanos y ciudadanas de encontrar soluciones. Y fíjense que los últimos datos registrados del Latinobarómetro, están señalando un incremento importante de lo que se llama el autoritarismo difuso. Yo como ciudadana estoy dispuesta a ceder derechos y libertades con tal de que me den soluciones. En detrimento, la democracia está perdiendo puntos. Existe una pérdida auténtica del valor de la democracia, con una elevada preocupación desde mi punto de vista y de que quería ser también compartida con todos ustedes. Por ejemplo, hay también un elemento importante respecto del valor de la democracia en cuanto a las personas, los personalismos. Miren, por ejemplo, en Costa Rica, en el año 2022, se presentaron 25 candidatos a las elecciones presidenciales. 14 de ellos obtuvieron menos del 1%. No hay un liderazgo claro y potente. Esto en Ecuador, por ejemplo, se presentaron en el 2021, que hacía referencia al compañero, 16 candidatos y solamente 4 tuvieron más del 3%. Hay una mayor fragmentación, hay un liderazgo más debilitado y más personalista, y aparece una auténtica fragmentación. Por tanto, palabras como polarización, fragmentación y una ciudadanía despegadas serían los elementos que destacaría de mi intervención. Y esto me lleva a preguntar y a preguntarles, podemos trabajar en este espacio de gobernabilidad, de crear gobiernos, este espacio de necesitamos pactos, sí o no, nos negamos a los pactos, ¿cuándo vamos a pactar? Aspectos que están señalados en este punto. Y me voy a quedar aquí porque seguro que van a aparecer muchas respuestas. María, muchísimas gracias por la intervención, súper interesante y con datos que nos aporta sobre todo luz de lo que está sucediendo en Iberoamérica, ¿no? En general. Y me parece muy interesante iniciar con la parte de fragmentación, y aquí voy a cambiar de orden las preguntas, porque en España para las elecciones generales, de momento, ahora se ha inscrito un partido que no existía. Ya tenemos un partido que no estaba en el tablero. Tenemos que van a concurrir a las elecciones generales, en principios, de los partidos que tienen representación, el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español, tenemos a Vox, tenemos a Sumar, tenemos a Podemos, que no sabemos si es que termina haciendo coalición con Sumar, y el nuevo partido de Macarena Olona, que todavía no me sé el nombre. Se ha registrado ya el nuevo partido de Macarena Olona, que todavía no está en la opinión pública. Pero ya van 5. O sea, la fragmentación ya es mayor, aparte de todos los partidos, obviamente, que a nivel pues, regional, que se presentan a nivel regional en sus circunscripciones y que actualmente forman gobierno con el Partido Socialista, ¿no? Esa fragmentación, esa diversidad de liderazgos, vamos a llamarlo, o diversidad de no liderazgos, es una causa de, por ejemplo, en el caso de España, vamos a centrarnos en las elecciones municipales. Esto que estamos viviendo es una causa de los resultados de las elecciones del 28M, el que Yolanda Díaz, Macarena Olona
bueno, incluso Inés Arrimadas como Ciudadanos deje de presentarse y se sume. Todas estas son estrategias adoptadas a partir de los resultados del 28M o son pensadas a nivel partido, pensando en más criterios que los partidistas, sino más en sociedades y democracias y ciudadanía. Dejo la pregunta en abierto y empezamos un diálogo entre los ponentes, el que quiera lanzarse, que arranque y vamos hablando. Si te parece, Tomo, por supuesto. porque quiero completar un poco lo que ha comentado María con dos ideas muy breves, muy rápidas. En un planteamiento teórico podemos pensar que la ciudadanía se fija ahora más en los procesos que en las causas finales. Y cuando hablo de procesos, estoy pensando en transparencia. No queremos el resultado de la política, sino que queremos que haya una transparencia en el proceso, que haya diálogo, que haya participación. Pero a la hora de llevar a cabo esas herramientas, en el momento de la gobernabilidad, nos fijamos que se pide participación, pero cuando se abren canales de participación prácticamente nadie participa. Y cuando somos transparentes, el interés de la ciudadanía por conocer esa transparencia, no sé cuáles son los motivos, pero también es muy bajo. Y esto lo quiero hilar con la segunda idea, y es que muchas veces, relacionado con la desafección, muchas veces yo os invito a que en las próximas elecciones, si tenéis un par de horas, 2-3 horas, os pongáis en una mesa electoral cerca de donde los ciudadanos van a coger las papeletas. Yo hice estas elecciones este domingo, ese ejercicio, y es increíble la cantidad de gente que llega a la mesa, mira las papeletas y no sabe cuál coger. Coge una, la deja, coge otra, la deja. Y ahí yo me planteé, ¿qué trabajo venimos haciendo los consultores durante todas estas semanas y durante todos estos meses para intentar explicar, convencer, cuando luego el ciudadano llega y no sabe qué papeleta coger, tiene tantísimas dudas? Entonces, eso me lleva a la reflexión de que la gente, podemos decir los muy cafeteros, es decir, aquellos interesados por la política, informados, que dialogamos sobre política, que debatimos sobre política, tenemos mucho interés, pero la gran mayoría de la ciudadanía es que no tiene ningún tipo de interés en lo que está ocurriendo y lleva este tipo de situaciones. Y ahora ya paso un poco a tu pregunta, aunque seguro que Verónica Fumanal puede aportar mucho más en esta parte del análisis. Yo creo que desde el 15M hubo un claro cambio de tendencia en el país y ha habido proyectos políticos que han funcionado mejor que otros. Hemos visto en pocos años todas las escenas de vida de Ciudadanos, ¿no? Desde el auge hasta la gran caída. Estrategias nuevas con motivo del 28M, cuando 2 meses después van a ser unas elecciones generales, creo que son muy pocos. En ese sentido, si las elecciones hubiesen sido en septiembre, si las elecciones hubiesen sido en diciembre, los partidos políticos sí que pueden trazar estrategias un poco más elaboradas para esa nueva cita electoral. Pero realmente aquí creo que el tiempo no da cabida para ningún planteamiento estratégico a grandes rasgos. Y que, pues bueno, la confluencia de Sumar y Podemos estarán obligados a entenderse, pero realmente en 2 meses no pueden construir algo muy sólido. En fin, el proyecto de Macarena Olona, pues... Se quedará en una ocurrencia en todo caso. Yo creo que sí. Seguramente tienen algún punto de vista más, pero no le veo mucha más... O sea, a Vox sí, pero no sé hasta qué punto va a poder tener un punto fuerte y creo que las estrategias es que a 2 meses, menos de 2 meses van a ser muy reducidas. Es que me gusta mucho lo que has comentado porque efectivamente yo tengo que tener siempre cuidado con mis hijos cuando les digo que trabajo con políticos, ¿no? Y tengo que tener cuidado porque en nuestra casa hay muchísimo debate político y sus amigos lo ven como raro, ¿no? Que en casa. Y es como que algo que nos interesa a unos cuantos, ¿no? Nos interesa a unos cuantos y no está en la calle. Y eso lleva a esos niveles de abstención que existe en el electorado, que en España lo acabamos de vivir, pero que es una oleada auténticamente
en América Latina. Y también porque hay una gran polarización de los partidos y de los discursos. Vuelvo a aspectos que señalaba. El ciudadano pierde el sentido de si realmente cuando vota está eligiendo o si se está eligiendo entre ellos. Y claro, asistir a campañas en las que hay una gran polarización con discursos muy pasionales, muy extremistas y muy incluso complicados, y luego en el ámbito local o en el ámbito regional vemos pactos en algunos momentos de difícil, diríamos, análisis o de difícil entendimiento, o pactos que a un año vista de las elecciones los rompo o me salgo del gobierno para presentar mi candidatura como primero de cabeza, como nos ha pasado en la ciudad de Barcelona, por ejemplo, pues claro, yo como ciudadana me cuesta sostener el discurso en mi familia, y somos una familia con un gran arraigo político, y a mis hijos ni digo en sus ambientes de sus compañeros, ¿no? Que a veces escucho cosas que tengo que respirar 4 veces, ¿no? Porque cómo ven los jóvenes. Y luego la oleada, estamos hablando de que la abstención, pero los que han llegado a votar, los nuevos jóvenes que han llegado a votar, que casi votan casi por descarte, o sea, el efecto péndulo. No voto ni a unos ni a otros porque se han pegado demasiado. Y voto a una opción que vea en ese momento en la mesa electoral. Yo sí que hice tu ejercicio y fue espectacular de ver cómo gente que estaba votando opciones que las ves por primera vez en la mesa, pero era como de revancha, como de incluso un poquito de rabieta, si me permites. Bueno, sobre la pregunta que hacíamos, ¿no? Yo creo que en este país ahora mismo hay 3 grandes bloques. Está el bloque de la izquierda, el bloque de la derecha, y luego hay un tercer bloque que es muy importante y que va a ser definitivo en la gobernabilidad, que son los nacionalistas, /regionalistas, /independentistas, /, y que en un contexto muy fragmentado pueden llegar a ser decisivos. Estamos hablando que Ciudadanos ha cerrado la persiana, y lo digo con cierto pesar, ¿no? Porque yo tuve una vinculación profesional con ellos y eso siempre te deja huella, y han cerrado la persiana con 300.000 votos, y estamos hablando que con 300.000 votos hay partidos regionalistas o nacionalistas que están condicionando la gobernabilidad de una forma muy seria. Estamos hablando que en estas elecciones Podemos tuvo 168.000 votos, ¿no? Y ahora mismo estamos todos pendientes de qué van a hacer. Por lo tanto, en la política la cantidad hay veces que no es tan importante, ¿no? Como la presencia pública, como la institucionalidad. Estamos hablando que en estas elecciones, respecto a las del 19, el Partido Socialista no ha sufrido una debacle en términos cuantitativos, pero sí cualitativos, porque ha perdido casi todos los feudos, casi todos los gobiernos, y por lo tanto la narrativa del relato, cuando ves el mapa azul, es tremendamente imbatible. Ya puedes decir, no, es que solo hemos perdido 400.000, sí, 400.000, y no sé cuántos alcaldes, los presidentes emblemáticos, y te vas a la oposición, ¿no? Que es lo que más quema. Dicen que los gobiernos queman como quema la oposición. A partir de allí, estamos hablando que las últimas encuestas que han salido, hoy por ejemplo en el Confidencial están hablando de que el Partido Popular tendría ahora mismo un resultado tremendamente importante. Estamos hablando de un 34%, el Partido Socialista se quedaría en un 24%. Antes de las elecciones, es decir, antes de esta espuma de victoria, el Partido Popular estaba en una media del 31%, y por lo tanto estamos viendo como esos 3 puntos más en 3 días que pueden ser efecto multiplicador, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Verónica. Ahora mismo se va a jugar la segunda parte del partido. No hay tiempo de reformular la estrategia. El Partido Popular creo que la tiene muy clara. Vox también. Ojo, cuidado con Vox. Vox ha tenido un 8% de los votos en esta campaña electoral. Tremendamente importante y decisivo, porque van a ser fundamentales para condicionar gobiernos importantísimos y para esos vuelcos. Pero en términos de porcentaje puro y duro es un 8%, que es la mitad o un poquito incluso menos de la mitad de lo que se les está dando a nivel de generales, que estamos hablando que están en un 14-16%. Y por último, yo creo que una de las grandes batallas que se va a jugar en la democracia este 23J no es el primero y el segundo. Yo creo que ahora mismo el Partido Popular no está a bastante distancia del Partido Socialista. Podemos estar hablando de 6-7 puntos clarísimamente, y eso en términos porcentuales es muy importante, porque la primera fuerza en España por la Ley 2 tiene un plus de 30 diputados, pero estamos hablando de la importancia del
cómo quedan los nacionalistas y cómo queda la tercera posición y en qué fuerza. No es lo mismo que Vox y, vamos a llamarle Sumar, porque yo creo que efectivamente va a haber una coalición, queden muy empatados con Vox y los nacionalistas irrumpan con mucha fuerza. Ahí las papeletas del Partido Socialista aumentan. Al año que viene hay gallegas, vascas y europeas, y esas vascas son tremendamente importantes. Cuando ves al PNV virar, por las barbas a remojar, y ayer ya viraba Ortúzar diciendo que Pedro Sánchez les había ninguneado muchísimo, pero el PNV a la hora, si llegara a ser de gobierno, que podría serlo, porque unos 7 diputados son tremendamente importantes y es el único partido nacionalista junto con la España vaciada que a lo mejor podría, y Coalición Canaria, ¿no? que podría mirar hacia otro lado. Los independentistas es imposible que pacten con Partido Popular, pero el PNV sí. Claro, va a estar haciéndolo con un retrovisor muy fuerte, que es que ahora mismo y por primera vez en la historia en Euskadi, PNV y Bildu están empatados. Están empatados. Y eso pues es para el PNV, vamos, en estas elecciones creo que han sido uno de los grandes derrotados, aunque a nivel nacional no hayamos puesto el foco ahí. Vamos. Antonio, tienes la mano levantada, y también para el público general, que sepa que estás ahí también con una crisis, tomo la palabra de María, así que te vamos a excusar, y si quieres presentar tú a Miguel, que nos va a seguir acompañando desde la Fundación Liderazgo con Sentido Común, genial. Claro que sí. Mira, muy rápidamente, Gaby, igual quiero responder a la pregunta que hiciste sobre, digamos, la multiplicación de los partidos en términos, digamos, no tan específicos sobre las elecciones en España o sobre lo que está pasando en España, si son producto de las elecciones que acabamos de vivir o viene de atrás. Yo diría claramente, como está pasando también en otros continentes, no solo en España, la multiplicación de las franquicias políticas es producto de la ruptura del sistema, que cada día se está haciendo más profunda. No es digamos, la mejoría del sistema, sino el empeoramiento de la enfermedad del sistema. Y quiero dejar 3 puntos también en la mesa generales que a mí me parecen muy importantes. El primero, sobre lo que hemos vivido en España y, insisto, lo que está pasando en otras partes del mundo. El primer punto es que simplemente a la gente no le gusta esta clase de política. Habría que pensar en qué política, digamos, construir para los próximos años, pero no le gusta esta clase de política, simplemente no vota. Y esto tiene que ver también con mi segundo punto. Hay una ausencia total de liderazgo. Por eso el voto de castigo es el detonador de las elecciones, fundamentalmente en los tradicionales cambios de ciclo. El voto de castigo, los referéndums, Pedro sí, Pedro no, son mucho más importantes que la presencia de liderazgos que llenen la expectativa de los votantes. No lo hay. Y por lo tanto, y este es el que más me duele porque tiene que ver con la industria del marketing político en la que yo todavía me encuentro, cuando no hay liderazgo, llenas todo de marketing. Y eso es una desgracia para los que estamos aquí presentes. Con esto dejo a Miguel. Gracias. Hay una crisis aquí de liderazgo también en Argentina. Miguel, te quiero, Verónica, también a la otra Verónica, María, a ti, Gaby, y Miguel es el director de la Fundación Liderazgo con Sentido Común, pero más que eso es un analista estudiado en Estados Unidos, español, gitano, y ha estado de analista en estas elecciones que acaban de pasar, así que dejo la buena posta y un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Bienvenido, Gracias. Miguel, a la mesa de análisis. Te incorporas en la pregunta, vamos a llamarla más, con más salsa, y es el 23J, la fecha más próxima que tenía Pedro Sánchez para convocar elecciones, la ha convocado. Es decir, si podía antes lo hacía, pero la más próxima que estaba era el 23 de julio. Son las primeras elecciones nacionales en verano. Acabamos de una campaña electoral en la que se ha movilizado a las bases de los partidos, en las que se ha hecho mucha movilización ciudadana de lado y lado. Ahora vamos a ese enfoque ciudadano, ¿no? ¿Cómo se toma el ciudadano tener que ir a votar en verano, después de otras elecciones, y viendo las mismas caras? Porque los cromos básicamente están ahí
cogiéndole la narrativa a Verónica, que decía que básicamente ha sido un plebiscito, los cromos siguen ahí. ¿Cómo creen ustedes que vive la ciudadanía? Desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿cómo vive esto? Sé que la Fundación Liderar con Sentido Común trabaja mucho la opinión pública, más que obviamente las encuestas, la opinión pública. Si quieres, Miguel, empezar tú con esta pregunta, así te inauguras. Sí, bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con tanta gente interesante en este mundo, ¿no? Bueno, la pregunta es muy buena. La pregunta es muy buena porque, fíjate, al principio pensábamos que Pedro Sánchez se había vuelto loco, aunque también cuando recibimos la noticia, incluso pensamos, oye, qué gesto de dignidad, que va a adelantar las elecciones después del batacazo. Pero bueno, luego empiezas a mirar y rascar y claro, en un puente, en julio, pero ¿qué pasa? Que no es el único que lo ha hecho. Es que Feijóo lo hizo el 12 de julio del 2020. Entonces no es el único. Por tanto, el descrédito de la clase política sigue, continúa. No es el único Pedro Sánchez. Es que Feijóo tampoco puede dar lecciones. No puede dar lecciones Feijóo, porque él también lo hizo en Galicia, donde estaban en juego 75 diputados, un 12 de julio. Por tanto, evidentemente nos dan por la derecha y nos dan por la izquierda. Y lógicamente esto lo que ayuda es a esa abstención que sigue creciendo desde el 2011, no bajamos del 30%, estamos en una horquilla del 30 al 40% desde el 2011 hasta la actualidad. Y claro, no hay manera, como decía Antonio, es que no hay líderes, es que no hay liderazgo. Por tanto, yo creo que el hecho de que los partidos políticos, la estrategia, esté tan metido dentro de la administración, eso no gusta a la ciudadanía. Yo creo que hay que humanizar un poquito más a los partidos, menos marketing, como decía Antonio, y yo creo que más pensar en el ciudadano, que es realmente quien nos coloca o quien les coloca a los políticos en sus sillones. Genial, ¿puedo hacer una anotación? Sí. Normalmente me toca a mí en casi todos los ámbitos, pero yo voy a salir en defensa de nuestra clase política. Y lo voy a hacer porque cuando tienes el honor y la suerte de trabajar al lado de los políticos, está muy bien, ¿no? Y asumir las críticas por parte de la clase política, y yo creo que cada vez lo hacen más. Pero lo cierto es que ningún alcalde, ninguna alcaldesa, ningún concejal, ningún presidente, ninguna presidenta autonómica, ningún diputado se presentó, por ejemplo, para gestionar una pandemia, ¿no? Yo he visto a las personas romperse, da igual la ideología, personas romperse a la hora de gestionar la muerte, la tragedia, la incertidumbre, intentar hacer planes de contingencia sin estar presentes, sin tener los recursos, sin tener la administración pública preparada para eso. Y he visto a políticos que se quedaron ahí, es decir, personas que no han sabido superar eso. Os voy a contar el caso que creo que aparte es poco conocido, pero seguro que en el otro lado hay personas igual, ¿no? Guillermo Fernández Vara, cuando empezó la pandemia, se dedicó a llamar todos los días a los familiares de las personas que estaban falleciendo porque no sabíamos de cuánto iba a durar. Y él, siendo médico además, pensaba que, pues bueno, pues que a lo mejor no duraba tanto y empezó a llamar. Tuvo que dejarlo porque se rompió personalmente. Claro, tendríamos que hablar, ¿no? De seguro que esto ha pasado también en las filas del Partido Popular, sobre todo alcaldes y alcaldesas que estaban, bueno, tú nos lo puedes contar, ¿no? Que estaban en la primera vanguardia y sin ningún tipo de recurso. Y luego a nivel nacional, ¿no? También quiero defender a las personas que tienen la valentía de ponerse delante de las personas para que les voten y para que les azoten con fuerza, por lo que sea, porque se van a tomar una caña a un lugar, porque se van de vacaciones, por lo que sea, porque ahora a un político no hay nada más gratuito que darle, ¿no? Y tan popular. Y sinceramente, fuera de la política uno gana 3 veces más y vive
400 veces más tranquilo. Lo digo porque sí que es cierto que decimos, oye, faltan liderazgos y faltan unos liderazgos ideales que también son muy difíciles de definir, ¿no? ¿Qué nos gustaría? ¿Cómo nos gustaría? Porque luego tenemos el caso, por ejemplo, de Bukele, ¿no? Y dices, en fin, ¿no? Unos liderazgos de, en fin, eso es el liderazgo y hasta dónde llega eso, en fin, no vamos a tratarlo aquí, ¿no? Pero sí que es cierto que tienen grandes dosis la mayoría de ellos de vocación de servicio público, porque si no, ya les digo yo a ustedes que no estarían ahí. Entonces, quería solo hacer este apunte a pie de página. Muy bien. Creo que es necesario también. Ahora la exposición pública a la que se enfrentan los políticos no es la exposición pública a la que se enfrentaban hace 10 años y los temas a gestionar no son los que eran hace 10 años. Estoy segura que ninguno se presentó pensando va a venir una pandemia mundial y se me va a morir muchísima población. ¿Sabías que era una de las cosas que algún momento te puede tocar una crisis, un conflicto? Sí, pero no a la magnitud a la que lo vivimos y a lo que lo vivimos todos, ¿no? Me gustaría hacer un asterisco, y no seré yo quien defienda a ningún líder de ningún partido. Sin embargo, la convocatoria de elecciones generales en verano es muy distinta en el caso de Pedro Sánchez, que ha disuelto las Cortes y las ha convocado, a la que fue Feijóo, que en su caso se suspendieron por pandemia y se vio obligado a convocar en julio porque era el plazo electoral que le marcaba la legislación, ¿no? Quiero hacer ese apunte porque, claro, no nos quedemos con, ambos lo hacen, las circunstancias han sido distintas y ya cada uno que evalúe, pero las circunstancias han sido distintas, ¿no? No sé si queréis comentar sobre Sí, liderazgos. apuntando un poco lo que comentaba Verónica, creo que hay otro punto que tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de clase política, hay políticos y políticos. ¿A qué me refiero? Yo he trabajado durante 10 años en un pueblo de 20.000 habitantes, digo pueblo, allí decimos ciudad, porque en la comparativa con Madrid o con las grandes urbes sería algo muy pequeño. Es la cuarta ciudad de Aragón, es Calatayud. Y puede parecer pequeño, pero dada la despoblación que sufre la comunidad, pues en fin, tiene una cierta estructura, ¿no? Pero a lo que voy es que no tiene nada que ver la clase política dentro de la M30 que fuera de la M30. Y en ese sentido tenemos alcaldes, tenemos concejales que se han enfrentado a una pandemia, pero es que después vino Filomena y después vino la guerra de Ucrania. En ese sentido, claro, una cosa es la campaña electoral, que decía María, pero es que al día siguiente es cuando todo empieza. Terminará el trabajo de los consultores, pero empieza la gobernabilidad. Y esos 4 años hay que lidiar con muchos problemas que en algunos casos, y en dependencia del político o la política, llega más hasta un punto de vista personal o no. Eso ya depende también de la persona. Y en ese sentido, las circunstancias de esta legislatura yo creo que han sido tremendamente diferentes y que nos ha puesto a prueba absolutamente todos. Así que de aquellos barros estamos, ¿no? Es que al final es una consecuencia de lo que venimos viviendo. Perdón. Yo quería comentar que respecto de lo que señalaba Verónica, respecto de yo que trabajo cada día, de lunes a domingo, con personas que tienen la responsabilidad de gestionar municipios pequeños, grandes, medianos, grandes metrópolis, gigantes llamados macro ciudades, en los que la gobernanza, por supuesto, que se entiende de manera distinta. Puedo decir que muchas veces me los imagino con una capa de Superman o de Superwoman, porque realmente estamos hablando de una gran dificultad. Te digo que yo estoy siempre en el día después, yo siempre estoy en el día después de qué pasa. Comentaba que se rompen, ni decir en la pandemia en América Latina cuando no llegaban los recursos, no llegaban las vacunas, no podíamos, viajábamos, teníamos gente acá, teníamos gente allá, hemos tenido, podría contar un anecdotario de situaciones de gran drama y de gran injusticia y de gran legitimación de las personas, ¿no? Porque hay un momento de inflexión. Y quería también hablar de que hay algo que quería comentar respecto a lo que se ha señalado, el tema de la participación, ¿no? Que decíamos en la desafectación ciudadana, señalaba que luego se abrían canales de participación y las personas no participaban.
o que se pedía transparencia y luego realmente no hay tanta consulta respecto del gobierno abierto, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, vuelvo a otro elemento de la crisis, ¿no? Porque esta falta de confianza, de entender el discurso. Fíjense que yo echo de menos lo del relato, que la gente entienda el relato. ¿Qué me están diciendo? Que sea transmitible y que no sea fruto de una campaña entendida marketinera, que estoy de acuerdo, ¿no? ¿Qué daño hace el marketing cuando no está realmente posicionado en un producto, en un proceso y en un liderazgo, ¿no? Echamos de menos ese relato, porque ese relato es el que luego nos va a permitir gobernar. Y ese relato no solamente en quién gana, sino con quién pacto, cómo construyo ese relato, cómo lo transmito. Y ahí vuelvo al tema de las fake news, el tema de una comunicación que es errónea, que me induce a no creer, a no creer. Entonces, ¿qué pasa? Que comienza el periodo de los 100 primeros días, los primeros 100 días de gobierno, y yo siempre digo, cuando veo a los gobernantes que ganan, siempre digo, carpe diem, disfruta de hoy porque a partir de mañana, y a los 100 días comienza su primer ataque de ansiedad. El primer ataque de ansiedad es cómo voy a construir los 100 primeros días. Y lo digo con mucha... Tengo ya unos años, o sea, lo digo ya con un conocimiento importante, ¿eh? Acá, allá y en cualquier lugar. Y empieza la crisis porque tengo que construir, tengo que gestionar. Y precisamente con los compañeros un día decía, bueno, ahora soy presidente, decía un expresidente de un país, concretamente creo recordar que era Colombia. Bueno, ¿y ahora qué hago? Me pongo un traje para ser presidente, ¿no? Porque ahora tengo que ser presidente. ¿Y qué hace un presidente? Primera pregunta. ¿Cómo gobierno? ¿Cómo creo este proyecto común? ¿Cómo me creo legitimidad? Porque me han votado, sí, pero recordemos, con un nivel de participación baja y he ganado con un porcentaje de votos, estoy totalmente de acuerdo contigo, de que se sobrevalora la cantidad frente a la cualidad del voto. De repente, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a gobernar? ¿Y cómo voy a hacer que ese ciudadano quiera participar? ¿Y cómo voy a legitimar mi gestión? ¿Cómo van a entenderme mis agendas? Que no puedo hacer todo, que no tengo soluciones para todos y de que no tienen que ceder derechos para que yo encuentre soluciones, sino que tenemos que co-construir conjuntamente un relato llamado gobierno y gobernabilidad de los territorios. Muy bien, en honor al tiempo, que tampoco nuestra idea es alargarnos mucho más, me gustaría abrir un diálogo tanto con las personas que nos están siguiendo por streaming como con los participantes presenciales. Las preguntas que tengan, contamos con un micrófono que podemos pasar. Aquí de momento tenemos 2 preguntas y si alguien tiene preguntas en streaming, asumiremos un par de ellas para tampoco extendernos mucho más. Y mientras vamos a las preguntas, tenemos una pregunta allá y otra pregunta acá. Mientras vamos a las preguntas, me gustaría recoger esto que se ha mencionado en la mesa de análisis con algo que diría la catedrática Canel, fundadora de ACOP, ya que estamos todos en la asociación, fundadora de ACOP, y que suele decir, las campañas electorales deben servir para una legitimidad de origen, para que ese voto sea legitimado y yo no vote por el menos peor o sepa que mi voto sirve realmente para algo y que durante la gestión exista legitimidad de desarrollo, es decir, que esa legitimidad no se quede en el voto y nunca más sepa de esa legitimidad, sino que esa legitimidad se desarrolle poco a poco, ¿no? Haciendo alusión a lo que menciona Canel. Tenemos una pregunta por acá. Gracias. Bueno, yo respeto mucho la ciencia de la comunicación y la ciencia política, pero creo que hay un elemento que a lo mejor no está en el análisis. En primer lugar, porque si hemos partido de la premisa de que la conducta del ciudadano es profundamente emocional en su conducta política, ya esa conducta emocional requiere de una explicación en la ciencia. La neurociencia viene trabajando de por lo menos 20 años y particularmente en los últimos 10 en la conducta en materia de definición de políticas públicas con alta eficacia, porque es capaz de identificar el sesgo que hay entre la lógica y la emocionalidad. Y ese elemento es un elemento indispensable para entrar a un análisis de los procesos políticos, no solamente la empírica,
Es decir, yo creo que hay que superar una visión muy empirista, sino ir realmente a un análisis que incluya precisamente esto. ¿Cómo es que se producen los sesgos en la lógica del ciudadano, en la lógica de la conducta y particularmente en estos elementos? Y eso permitiría conectar mucho más el tema del relato con el tema de los medios de comunicación. O sea, yo creo que esto es una reflexión simplemente que la hago para, digamos, incorporar un nuevo elemento en el análisis. Gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Y creo que puede ser vista como una de las herramientas mencionábamos, ¿no? Las herramientas con las que inició la consultoría política se nos están quedando cada vez más cortas porque anda que no hacemos encuestas cualitativos, focus, y no vemos ese sentir que luego se relacionan, ¿no? Creo que ahí la parte principal está en que esos datos los seguimos, yo al menos en las campañas que hemos podido estar desde Aleph, las seguimos viendo en papel, con lo cual tú sigues diciendo, bueno, me parece fenomenal que lancemos una encuesta, que hagamos un focus, pero los resultados se siguen plasmando como hace muchísimos años y no en un mapa, con una segmentación, con ciudades, con localidades que nos permitan jugar ya no solamente con los datos, sino con otras herramientas transversales, ¿no? No sé qué opinan ustedes como el neuromarketing. No sé si hay una opinión de los ponentes sobre el neuromarketing en específico. Bueno, básicamente ahora mismo no estamos, como decía antes Antonio, no en una democracia. Claro, los canales cerebrales no van separados, es decir, la decisión racional y la decisión emocional no van por dos canales diferentes que se activan en función de lo que uno quiere. Dice, hoy voy a pensar racionalmente, pum, hoy voy a pensar emocionalmente, pum. No, es una mezcla. Y, por ejemplo, el libro de Kahneman, un premio Nobel, sobre pensar rápido, pensar despacio, habla justamente sobre eso, sobre los sesgos cognitivos que la gente tiene para llevar a cabo determinadas conclusiones, ¿no? Sobre las cosas más importantes son más peregrinas, ¿no? Y que básicamente tenemos dos formas de pensar, una que es rápida y otra que es despacio, una consume más glucosa y una consume menos glucosa y por lo tanto el cerebro que quiere consumir poco glucosa va por el sesgo. A partir de allí, sí, efectivamente, yo creo que la emocionalidad en política está muy implicada porque el sesgo racional es una forma de pensar mucho más despacio y que es mucho más costoso. Claro, yo no le pido a la ciudadanía que haga ecuaciones matemáticas, ¿no? Para decidir al final el voto. Y al final, pues cuestiones como la tiranía demoscópica que hablaba Vero, yo le llamo inflación demoscópica, ya que estamos en un periodo inflacionario, pues yo le llamo inflación demoscópica, está también ahí y consigue eso. Una de las cosas que hemos visto en esta campaña es que los jóvenes particularmente votaban en función de qué decían las encuestas y hacían un voto estratégico que se le llama, ¿no? Bueno, pues si esto es cómo va a quedar, yo quiero que haga eso, entonces voy a votar lo otro, algo que en los sistemas presidenciales no existe, ¿no? Aquí le existe y está desarrollado. Pero sí, es decir, hablar de política emocional y hablar de política racional, en mi opinión, no tiene sentido porque ambas están completamente ligadas. Yo cuando veo a alguien, y ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? El tema de la psicología política está muy desarrollada. Cuando veo a alguien en función de quién es, ya hay determinados comportamientos que yo no puedo evitar. Por eso cuando conoces a un político luego dices, pues es mucho más majo, ¿no? De lo que parecía. Incluso no solo políticos, a mí que aparezco en muchos medios de comunicación hay gente que me dice, pues, oye, al natural, mucho más maja, ¿no? Porque claro, cuando me ven en la tele ya me están posicionando en un posicionamiento político y por lo tanto con unos sesgos a los que dicen, me gusta, no me gusta, a partir de aquí, ¿no? Voy a desarrollar todo mi juicio a través de este primer filtro, ¿no? Por lo tanto, sí, es mucho, yo creo que efectivamente tenemos que actualizar las herramientas porque ya les digo yo una cosa, y antes lo he dicho en privado, en esta campaña las herramientas que teníamos se han equivocado. ¿Puedo añadir? Por favor, Miguel. Sí, mirar, aparte, coincido también en parte lo que dice Verónica, pero mirar, hay una parte emocional, hay una parte racional, pero también hay una parte racional dentro de lo emocional. Esto no lo digo yo, lo dice una persona en neurociencias perteneciente al CSIC, él es Salvador Martínez, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Él dice lo siguiente, podemos pensar de una manera emocional,
El problema es que cuando te engañan 2 o 3 veces, al final esa parte emocional también se convierte en una pequeña parte racional, porque al final te frena. Porque cuando una persona te pide el voto por tercera vez o segunda vez y en las 2 primeras veces no ha cumplido, al final eso que es emocional por el eslogan, por los colores, por la vestimenta, por lo que sea, te convence, pero al final te frena. Por tanto, hay tres condicionantes: el emocional, el racional y esa parte que os acabo de incluir. Y luego, también tenemos un problema. Ahora ya en América Latina se está probando la inteligencia artificial para todo este tipo de cosas. Pero claro, la inteligencia artificial deja fuera a la gente que no tiene redes sociales ni tiene tecnología. Por tanto, ahí también tenemos un problema de sesgo. O al revés. Es decir, que no hay nada perfecto. Lo hemos visto ahora en las municipales y autonómicas. Gente que ha hecho una gran campaña a nivel digital, lo hemos visto en el PSOE de Elche, donde Carlos González ha estado 8 años de alcalde y ha perdido. Ha perdido ante un candidato que, aparte de su muleta de Vox, ha ido puerta por puerta. Por tanto, lo tradicional es complementario a lo digital y no es sustitutorio, que esto hay gente que aún no lo llega a entender. ¿Teníamos otra pregunta? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el debate, que está resultando muy interesante. Quería hablar de una de las cuestiones que habéis comentado, ¿no? De la apatía y del incremento de la abstención. Como afectada yo además personalmente por la convocatoria electoral en plenas vacaciones, ¿cómo creéis, 2 preguntas, ¿no? ¿Cómo creéis que van a tratar los partidos de superar esa situación? Porque al final que tú vayas a votar por correo supone que te tomes unas molestias, que habrá mucha gente que no quiera tomarse. Y segundo, ¿a quién puede afectar? ¿No? Porque tradicionalmente se ha dicho que la abstención favorece a la derecha, pero en este caso ¿puede ser así o no? Gracias. Yo voy a hacer un apunte a la pregunta anterior, y es que hablábamos de que lo emocional en política. Yo creo que lo emocional lo está impregnando todo, no solamente la política, sino otros ámbitos culturales. Es decir, especialmente en los jóvenes, en las generaciones más jóvenes, no sé si es por el uso de las redes sociales, pero el vivir de manera acelerada, lo consumo ahora y ya no lo quiero más, vídeos de 15 segundos. Es que estamos en una cultura donde todo el ocio y todos los contenidos que estamos consumiendo, no solamente los culturales, o sea, los políticos, están en esta línea, en esta aceleración. En ese sentido, no es exclusivamente un problema político, yo creo que es un problema que tiene unos límites mucho más amplios, es más social y por tanto las soluciones o el antídoto que se planifique en ese sentido no es exclusivamente político, es también a todos los ámbitos, ¿no? Y relacionado con tu pregunta, claro, es que el voto por correo empezó ayer y hace 2 días que hace 3 días que acabamos de votar. Yo creo que la abstención va a ser mucho más elevada en estas elecciones y especialmente por eso, por el cansancio de la ciudadanía, por la fecha y porque la gente está muy desubicada en este momento de que tengamos que ir a votar de nuevo en mes y medio. Entonces, puede que esa abstención, si la izquierda no consigue hacer una movilización, un cierre de filas en torno a Sánchez, estamos en crisis, vamos a cerrar filas en torno a un liderazgo, si no es capaz de transmitir ese mensaje, es probable que la abstención afecte más a la izquierda. No sé qué opina el resto, pero sí que creo que va a haber una abstención bastante elevada. Bueno, si vemos que estas elecciones son la segunda parte del partido, tenemos que en estas elecciones la derecha y la extrema derecha estaban con unos niveles de fidelización y de movilización de votos superiores al 85-90%. Eso es muchísimo. Estábamos hablando que el Partido Socialista iba por territorios, ¿no? Pero en algunos estábamos en el 72-73%. Eso es poco. Por lo tanto, en esta campaña yo creo que el ejercicio de movilización tiene que venir por parte de la izquierda, porque la parte de la derecha está excitada,
henchida de éxito, va a haber un relato del éxito, que eso además lleva aparejado un carro ganador muy, muy importante en ese voto más emocional de ahora sí, ¿no? Esto era la previa al partido. El partido lo vamos a jugar ahora y por lo tanto yo creo que va a haber un aumento de la movilización por parte de voto por correo. De hecho, hoy había colas, o sea, va a haber colas. Y dos, aquí el reto, y veremos si lo consiguen o no, es que la izquierda movilice a aquellos que consideran que hay un valor a defender, que es este gobierno, ¿no?, frente al otro gobierno. Porque aquí yo creo que las fotos están dibujadas. En mi opinión, la campaña es la foto de Abascal y Feijóo con la foto de Sánchez y Yolanda. Si ponen más fotos, si ponen más fotografías en el otro lado, no les va a funcionar tampoco. En su intervención en Círculo de Economía ya estaba lanzando totalmente esto que estás comentando y ya hay un tema muy claro, ¿no? Y si ligo lo que dicen mis compañeras expertas en comunicación política, de que necesitamos un consumo muy rápido, no da tiempo a cambiar diálogo, no da tiempo a cambiar discurso, casi ahora aquí nos inventamos, ¿no? ¿Qué TikTok nos vamos a crear? Como no haya movilización, y la fragmentación es igual a pérdida. Y ahí viene un tema que se dice, no voy a pactar, pero la no fragmentación significa que tampoco puedo hacerlo solo y por lo tanto tú señalas dos fotos muy interesantes que implican pactos. Y hoy en el Círculo de Economía la palabra pacto es todavía no la quiero decir, no quiero hablar de ello. No, por supuesto, claro. Y ahí vamos a que existe cultura de pactos, hay pactos que se hacen y vuelvo a parte de mi intervención de que hay pactos que no solamente son artificiales, sino que a veces son Robocop, ¿no? Son transformes que se van transformando según el momento y la secuencia en la que me encuentro, ¿no? Y estas dos fotos que está señalando me parecen muy, muy ilustrativas de este punto, diríamos, no final o ya avanzado de este debate, realmente nos lleva a las coaliciones, los pactos, las alianzas, la cultura que existe y cómo el ciudadano se le puede transmitir a la ciudadana, cómo lo podemos leer, y luego cómo lo vamos a traducir en que, insisto, en que sea una hoja para gobernar, porque al final en las elecciones es para gobernar, o sea, es un medio, no un fin. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta por el chat? Y nos da tiempo a una y cerramos. ¿Cómo? ¿Cómo se está tomando actualmente la clase política las elecciones anticipadas? Pues primero creo que se ha dicho ya que este es el segundo tiempo del partido, por así decirlo. Hay un solo partido y ahora empieza el segundo tiempo. No sé cuándo vengan los penaltis, en los consensos, pactos. Con una repetición, sí, que no está escrito. Bueno, si existe una repetición, ya si es que hablamos de abstención, llegaremos a límites insospechados. ¿Tenemos otra, Lucía? ¿Creen que el lenguaje tanto de las organizaciones políticas y las instituciones públicas es muy técnico, alejándose de la ciudadanía, generando desafección, afectando a nuestro sistema representativo? Uy, el lenguaje. Wow. Cambia mucho el uso del lenguaje, que también da para otra ponencia entera, porque claro, una misma político o política no va a hablar el mismo lenguaje. Yo creo que es un error durante los 4 años de gobierno, donde el uso del lenguaje es más parlamentario y tiene unas formas y unos consortes muy concretos, que el lenguaje se utiliza en un periodo electoral, que es más directo y se buscan esas fórmulas de marketing para poder llegar a la ciudadanía. A grandes rasgos, la utilización del lenguaje es eso. Podemos hablar del uso metafórico del lenguaje, donde cada uno hace la selección de términos más adecuada para construir un relato, pero yo creo que eso ya es ponernos a teorizar
a teorizar mucho. Pero independientemente de eso, creo que el mensaje sí que lleva una construcción muy estratégica para utilizar determinado vocabulario, determinadas palabras y poder crear un relato más para acercar, ¿no? esa idea a un electorado concreto. Muy bien, en honor al tiempo y porque queremos acabar en hora, por mi parte hacer unas breves conclusiones de lo que hemos hablado para plasmarlas a modo de resumen de esta mesa de análisis que nos gustaría plantearlo como lo que fue un inicio, que era el análisis solo de las elecciones del 28M, pero que inevitablemente nos hacen pensar en unas elecciones a nivel general. Esa es la primera conclusión. Tanto es así que todos estamos de acuerdo en la mesa que la decisión de unas elecciones en julio viene impulsada por los resultados de las elecciones del domingo. La primera cuestión que me gustaría mencionar, y ya que estamos en una casa académica, es pensar en el marketing como el enemigo es equivocarnos. Pensar en el marketing como la herramienta que cierra el gap, el vacío que se ha generado entre la ciudadanía y la clase política, creo que es el camino. El marketing y la comunicación política son la herramienta. La forma en cómo la utilicemos es la clave para que la consultoría política se revalorice, ¿no? El marketing y la comunicación política siempre lo hemos mencionado tanto en ACOP como en círculos académicos, es el martillo. Y el martillo puede servir como herramienta para construir, como herramienta para hacer cosas muy malas. Y la comunicación y el marketing político son herramientas. Formarse en ellas para utilizarlas de forma correcta, profesionalizarse, pertenecer a asociaciones que tengan códigos éticos, creo que es la forma en la que vamos a conseguir no solamente pues mejorar esos índices de participación y aminorar la abstención porque llegaremos a comunicarnos en otras vías, sino también conseguir que la política no sea ese monstruo oscuro del que no se habla, sino sea el espacio en el que jóvenes y ya no tan jóvenes participen como intercambio de ideas para la construcción de ciudades, porque al final, ¿qué es la política más que una construcción de dónde vivimos, de la ciudad en la que vivimos, del país en el que vivimos y en el que queremos que vivan nuestros hijos? Por último, mencionar que las herramientas que tenemos en la actualidad necesitan una actualización absoluta. Si bien hablamos de sondeos, de neuromarketing, si hablamos de herramientas de entrevistas, hablamos también de encuestas semióticas, hay un montón de herramientas que a lo mejor nos brindan mejores luces que las que hemos estado utilizando, y yo creo que no es lo mismo la utilización, eso sí, difiere de unas elecciones locales o de lo que hemos vivido a nivel local y lo que los partidos a nivel nacional espero que gestionen, ¿no? Otro tipo de herramientas, otro tipo de recursos que permitan la investigación, como bien señalaba Verónica al inicio, la segmentación que bien señalaba, la exposición de esos liderazgos, porque a lo mejor es que comunicamos cuestiones que a la gente no le llega, y el saber esos quebrantamientos de liderazgo es lo que acerca a una persona o un político para saber qué es persona, y ver a los políticos como gente cercana, como bien señalaba María, nos va a permitir que los índices de representación de democracia lo veamos no como alguien muy alejado y ellos que gobiernan y nosotros los gobernados, sino que nos permita un conjunto de política en el que estemos todos, ¿no? En el que podamos convivir ciudadanos y políticos al mismo tiempo. Agradezco muchísimo la participación de quienes están a nivel presencial, a quienes están en streaming. Lamento que los de streaming no pasemos a una cerveza de networking que tenemos aquí, a un espacio en el que podamos conversar, y animo a las personas que están a nivel presencial a que podamos estar en ese espacio, y ya que veo caras conocidas de interesados y alumnos en el máster,
también que podamos charlar sobre la oferta formativa de la institución educativa LEF ya más tranquilamente en un espacio más informal. Muchísimas gracias a la Fundación Liderar con Sentido Común, a su presidente Antonio Sola, a su director Miguel Molina. Muchísimas gracias por la conexión, por vuestra exposición y por compartir con nosotros vuestro tiempo. Agradecer a la UIM, a la Unión Iberoamericana de Municipalidades. Muchísimas gracias, María, por estar aquí, a COP y a su revista. Muchísimas gracias, Verónica, por representarlo. Verónica Fumanal, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, tu conocimiento y el aprendizaje, que seguro espero que ya en septiembre debatamos sobre la conformación de gobierno, porque estoy segura que este público maravilloso en agosto tendrá cosas mejores que hacer. Seguro. Muchísimas gracias a todos y muy amables. Muchas gracias a todos. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. A nuestros amigos que nos ven en streaming y a todos nosotros, nada de esto hubiese sido posible sin la casa académica en la que estamos, SIC Business School, que nos acoge. Y muchísimas gracias por estar en esa conexión, a todos los pendientes que han estado de ese público online. Muchísimas gracias. Gracias. Muy interesante, ¿verdad? ¿Cómo estás? Claro, No, sí. Gracias. No sé si se oye, me ha encantado. Sí, sabía que iba a aprender.